a todos los que están conectados en este día precioso del Señor. Amén. Yo quiero que hoy vamos a hacer una oración al Señor para que podamos recibir esta palabra. Abre tus manitos o cierra tus ojitos donde quiera que estés, ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos tu palabra, Señor, que no es palabra de un hombre, no es palabra de un hombre. No son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis amigos, por los que están conectados, Dios. Y te pido, Señor, que los bendigas, y declaro bendición para ellos, fortaleza, y que ellos puedan tener, Señor, esos pies como de sierva, que ellos puedan huir y escapar del lazo del cazador, que ellos puedan ser, Señor, libres en este último tiempo, un pueblo espiritual, Señor. Yo clamo para que se levante un pueblo espiritual y poderoso en Cristo Jesús. Señor nuestro, te doy gracias, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga. Quiero compartir una palabra del Señor y quiero hablar de un pueblo espiritual para el último tiempo. Yo quiero que este mensaje te edifique, así como Dios me ha edificado desde esta mañana. Y quiero que usted también sea edificado. Y el tema que quiero compartir se llama un pueblo espiritual. Un pueblo espiritual en el último tiempo. No somos un pueblo carnal. No somos un pueblo material. Y quiero aclarar eso ahorita. No es un pueblo que está enfocado en las cosas materiales. Y no somos un pueblo natural. Grábese bien eso y que nunca se le olvide. No somos un pueblo carnal. No somos un pueblo material. Y no somos un pueblo natural. Somos parte de un pueblo espiritual, de una iglesia resistente para el último tiempo. Somos la resistencia en esta tierra. También somos la sal. También somos la luz de este mundo. Entonces yo quiero que usted conmigo se ubique y me acompañe, por favor, y vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Y voy a hablar de lo que es, y voy a mostrar unas características de una iglesia carnal. Cuando la iglesia está en la carne no puede vencer. Cuando la iglesia es carnal, jamás puede vencer. Porque tú en la carne nunca vas a vencer al enemigo. Tú en la carne no vas a vencer al mundo. Tú en la carne no vas a vencer las circunstancias. Por eso necesitamos y se requiere de que seamos un pueblo espiritual. Quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, 5. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjese bien lo que el Señor nos está diciendo. Y escuchemos la palabra con un oído ya circuncidado, con un oído espiritual. Dice, porque los que son de la carne, porque hay un pueblo que es de la carne. Y ese pueblo que es de la carne, ¿en qué piensa? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Estamos hablando de un mundo carnal. Y usted sabe que Gálatas dice la manifestación de las obras. Porque la carne no tiene solamente frutos, no son frutos, son obras. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación,
lascivia, dice ira, enojo, gritería, maledicencia. Personas que viven con un carácter descontrolado, que perdieron la alegría, que perdieron el gozo y la vida de lo que es la vida con Dios. Vivir en la carne es vivir en borracheras, es vivir prácticamente en el pecado. Eso es vivir en la carne. Hacer lo que antes hacía, aunque no lo haga con mucha frecuencia. No somos un pueblo que vive en la carne. Somos un pueblo espiritual para el último tiempo. Esa es la iglesia que va a vencer. Esa es la iglesia que va a permanecer. Esa es la iglesia que se va a parar en la raya en el último tiempo. Esa es la iglesia que va a hacer resistencia al espíritu del anticristo, al sistema. Esa es la iglesia que se va a ir con Cristo en el arrebatamiento. Esa va a ser la iglesia que va a reinar con Cristo 1000 años. Seremos reyes y reinaremos con Cristo 1000 años. Esa es la iglesia que va a ser una iglesia victoriosa y poderosa en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que va a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero decirte que en el versículo 6 nos habla de las consecuencias de vivir en esa carne. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. El ocuparnos de las obras de la carne trae muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Usted también puede conocer una iglesia espiritual. ¿Qué es una iglesia espiritual? Es una iglesia que se caracteriza por la paz y el reposo. Escúcheme bien. Una iglesia espiritual, usted la identifica por la paz y la tranquilidad. Es una iglesia tranquila, una iglesia que está confiada en el Señor, no desesperada, sino confiada, tranquila. Por eso cuando yo hablo de esa vida carnal, yo pongo como referencia, como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, y es la vida de Sansón. Todos sabemos que Sansón se movió en un mundo carnal. Aunque tenía dones, aunque tenía talentos, y aunque el poder de Dios venía sobre él. Escúchame bien. Las circunstancias revelan qué clase de iglesia somos, qué clase de cristianos somos. Eso es lo que hacen las circunstancias, revelar y mostrar qué clase de personas somos. Por eso cuando hay una circunstancia y alguien dice: vea, él se dañó con fulanito o con peranito, no se dañó, se le reveló, ya venía dañado. Sansón ya venía dañado. Entonces no es Sansón y Dalila, sino Sansón y el que trasquila. Porque Sansón fue trasquilado y hasta perdió los ojos. La iglesia para este tiempo vencer tiene que ser una iglesia que no esté basado solamente en los talentos o en los dones. Por eso usted va a escuchar gente, escúcheme bien, usted que me está escuchando, usted va a escuchar gente que dice: Dios me usa. Pero cuando venga una persecución o se manifieste una situación difícil, son los primeros que van a botar hasta los calzoncillos. Porque son personas que creen que porque Dios las usa, van a vencer cualquier circunstancia. Dios usaba a Sansón, pero quedó enredado en un calzón. No te engañes. Tú no puedes llegar a ser una iglesia carnal. Por eso la lucha de la iglesia entre la carne y el espíritu es que nosotros tenemos y debemos hacer
hacer morir las cosas de la carne. Sabemos ya todos cómo terminó Sansón, bajo esa presión. Porque la carne presiona, la carne jala, como dicen muchos. Tengo la carne jalándome a la fornicación, a la masturbación, al pecado, al mundo. Y por eso Sansón en la carne terminó esclavo del sistema de pecado. Y por eso usted ve muchos cristianos hoy esclavos al sistema de pecado. Porque vuelvo y reitero, en la carne nadie podrá ni vencer ni agradarle a Dios. Puede que tengas una fachada, pero esa fachada se te va a caer. Esa pintura y ese barniz se cae con la presión, porque viene mucha presión para este tiempo y mucho ataque. Pero vuelvo y reitero, a mí no me preocupa los ataques que vengan. A mí no me preocupa eso. A mí me preocupa que tú seas una iglesia carnal, o que seamos una iglesia carnal. Eso sí me preocupa. Pero si somos una iglesia espiritual, vamos a ser más que vencedores. Y vamos a vencer por medio de aquel que nos amó. Amén. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Vuelvo y reitero. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo terminó Sansón? Muerto. Porque la carne trae dos muertes. Muerte espiritual y muerte física. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Que la paz de Dios hoy gobierne en tu corazón y en tu ministerio, en tu familia y en tu vida. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne es otro contra. No solamente vamos a tener gobiernos en contra. No solamente vamos a tener una sociedad en contra. No solamente vamos a tener una familia en contra. No solamente vamos a tener al diablo en contra. No solamente vamos a tener gente apóstata, rebelde en la iglesia en contra, sino que también la carne va a estar en contra. Y dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan y tampoco pueden. Entonces fíjate bien que no pueden. No pueden agradar a Dios. Por eso Sansón terminó muerto. Entonces yo quiero invitarte hoy que la iglesia es una iglesia espiritual. Por eso Daniel en Babilonia pudo vencer. Daniel venció en Babilonia porque tenía un espíritu superior. Y cuando yo hablo de un espíritu superior, no hablo de ese orgullo de querer estar por encima de los demás, o un espíritu de competencia. No, señores, no se engañen. Un espíritu superior es un hombre de fe, es un hombre de confianza, de relación y de convicción con Dios. Daniel tenía sus convicciones y por eso Daniel nunca, aunque se sacaron decretos, Daniel fue un hombre espiritual. Nunca se dejó influenciar del sistema. Daniel era un hombre de oración. Daniel no dejó de orar. Daniel no dependía de una congregación, de una reunión, de un culto. La vida de Daniel dependía de un mundo espiritual. Por eso los cristianos que están confundidos, porque ya llevan mucho tiempo que no se pueden congregar y ya están algunos hasta descarrilados. Tu vida no depende de un culto. Tu vida espiritual depende de una relación que tengas con Dios. Y no importa si estás en Colombia, en el África o en el Medio Oriente, quizás en un país donde haya persecución. Y tú no dejas de ser un hombre espiritual. Tú no dejas de amar a Dios. Tú no dejas de servirle a Dios. Porque aún los que están en el Medio Oriente, los que están en países
donde hay persecución, esos hombres nunca dejan de amar a Dios, nunca dejan de servir a Dios, porque esos hombres no son controlados por el sistema, ni por el miedo. Esos hombres están controlados por el Espíritu Santo, están llenos del amor de Dios. Y pueden decir lo que dijo Pablo: ¿quién te separará del amor de Cristo? Amén. No somos una iglesia carnal, somos una iglesia espiritual. Y la fuerza más grande de un hombre es la fuerza espiritual. Esa es la fuerza más grande de un hombre. ¿Y dónde radica esa fuerza? En su carácter y en su dominio. Tenemos que tener dominio propio, no demonio propio. Algunos tienen ya un demonio propio y no dominio. Y vuelvo y reitero, viene mucha presión, y toda esa presión va a revelar lo que hay dentro de ti. Y eso va a sacar a relucir una iglesia carnal o una iglesia espiritual. Da lástima y da tristeza en el mundo cómo esta falsa pandemia, porque así lo digo, tengo argumentos porque lo digo, tengo pruebas de por qué lo digo, esta falsa pandemia. Y no me malinterprete, yo sé que la bacteria existe, pero no es para que la gente se muera. Porque hemos tenido gente cercana a nosotros que se enfermaron y ya se recuperaron y están trabajando. Y me da tristeza que este virus o esta bacteria atemorizó la iglesia. Y nos atemorizó y nos llenó de miedo. ¿Sabe qué se nos probó? Nuestras convicciones, nuestra fe y nuestra confianza. Por eso hoy me levanto a decirle a la iglesia: tenemos que ser una iglesia espiritual. Tenemos que ser una iglesia de relación con Dios. Porque hoy podemos estar amenazados por un virus. Mañana será una persecución o será algo peor. Entonces dejaremos de hacer la obra de Dios. Jamás, jamás dejaremos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Jamás. Y aprovecho para decirle, a partir de hoy, mañana lunes, es un día festivo. Yo quiero que usted lo aproveche con su familia, al máximo. Disfrute su familia. Ame a su familia. Tenga un tiempo familiar especial con ellos. Disfrute su familia. Pero el martes la iglesia va a estar abierta las 24 horas al día. ¿24? Sí. Van a haber ayunos y van a haber discipulados. En la noche va a haber oración en su casa. En su casa, en la noche. Entonces yo quiero decir en esta hora, diga conmigo, ahí donde está, dile a que está, somos una iglesia espiritual. Somos una iglesia espiritual. Entonces yo quiero invitarte en este momento que vayas conmigo a Proverbios 24:10. Te lo quiero leer no solamente en esta versión, Reina Valera, te lo quiero leer en otra versión. Va a llegar un tiempo que la iglesia va a estar abierta todo el tiempo. 24 horas, 24/7. Pero todo el día, a partir del martes, la iglesia va a estar abierta. Proverbios 24:7. Proverbios capítulo 24. Versículo 24:10. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Ojo con esto. Si fueres flojo, tu fuerza será reducida. Pero mira otra versión, lo que dice. Dice, Proverbio 24:10, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Qué es lo que viene para el mundo?
presión. Sabemos que hay un tiempo de mucha ansiedad y de mucho afán. Hay mucho afán de esta vida y hay mucha ansiedad. Porque hay una crisis económica a nivel mundial. Y hay una desestabilización moral, espiritual para muchos, están desestabilizados, económica y aún familiar. Porque a muchos se les está acabando el matrimonio, se les está dañando el hogar. Están viendo algunos escasos en cuanto al dinero, escasez en su casa. Y eso los está desestabilizando y los está colocando a dudar y los está llenando de miedo. Pero eso está revelando la condición que tiene la iglesia. Porque la iglesia no debe dejar de ser espiritual. La iglesia sabe que tiene un Dios poderoso, un Dios que suple, un Dios que sostiene y que nosotros no dependemos del sistema, sino de un reino que tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Amén. De eso dependemos. Entonces, la presión que estás viviendo en tu casa, la presión psicológica, la presión de miedo, la presión que tienes, está revelando tu carácter. O tienes un carácter medroso, lleno de miedo, o tienes un carácter de un hombre valiente, de un hombre que sabe lo que Dios le ha entregado. La iglesia espiritual, vuelvo y repito, es una iglesia que sabe lo que Dios le ha entregado. Porque nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino que recibimos el espíritu que proviene de Dios. Y por eso sabemos que Dios sostiene a su pueblo, así como sostuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y que Dios es un Dios que siempre bendice a su pueblo. Tenemos que ser una iglesia espiritual. Y como decía Romanos, el que es del espíritu piensa, busca y se dedica a las cosas del espíritu. Quiero que me acompañes a Corintios, a segunda de Corintios. Primera de Corintios, perdón. Voy a hablar de una iglesia natural. Ya vimos las consecuencias de una iglesia carnal. Vamos a mirar la iglesia natural. Una iglesia natural va a terminar muy mal. Se lo voy a volver a repetir. Una iglesia natural va a terminar muy mal. Hasta me remó. Va a terminar muy mal. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. No somos una iglesia natural. Somos una iglesia espiritual. Pero esta clase de iglesia se está manifestando en el último tiempo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu, y está con E mayúscula, que proviene de ¿dónde? Que proviene del reino, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelvo y reitero, la iglesia espiritual es una iglesia que sabe lo que Dios le ha entregado. Somos una iglesia espiritual, sabemos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha entregado y nos ha dado el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la sangre del Cordero. Tenemos eternidad. Somos herederos, coherederos con Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos el medio en esta tierra
con el cual Dios cuenta para transformar las naciones, para llevar esperanza y vida eterna a todas las familias de la tierra. Somos la iglesia resistente del último tiempo. Mientras que usted va a ver gente flaqueando, gente que va a caer, gente que se va a enloquecer, que se va a quitar la vida, que se le va a tirar al metro, que se va a dar un tiro, que se va a cortar las venas, que no va a aguantar, que va a caer en la apostasía, que va a botar la Biblia y va a coger una botella de aguardiente. Mientras que usted va viendo esa clase de personas, usted va a ver una iglesia firme, que marcha hacia adelante, que es una respuesta a la necesidad. Amén. ¿Qué es una iglesia natural? Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los naturales son aquellos que cuando tienen un problema espiritual, les encanta buscar psicólogos. Esos son los naturales. Y buscan un psicólogo para que les trabaje con las emociones. Porque la psicología, escúcheme, solo puede llegar hasta la parte del alma. Pero la palabra de Dios y los hombres de Dios, vamos a la parte espiritual. Entonces el carnal y el natural, y en este momento hablo del natural, cuando tiene problemas busca al psicólogo para que le brega a solucionar un problema que tiene espiritual. Y no se da cuenta que lo que tiene es de demonios. Y un psicólogo no va a echar esos demonios. El natural exalta el espíritu humano. Eso es lo que hace el natural. Le da más importancia al espíritu humano. Exaltar lo humano por encima de Dios. Los naturales ven esto normal. Ellos no se dan cuenta que están siendo controlados por demonios, que hay una atmósfera demoníaca, que el mundo de tinieblas, el mundo está bajo el poder del maligno. Ellos no se dan cuenta porque son naturales. Para ellos esto es normal. Esto es normal. El nuevo orden mundial, no, están locos. ¿Cuál nuevo orden mundial? ¿Cuál anticristo? No. ¿Cuál guerra espiritual? El hombre natural en este tiempo ataca la guerra espiritual. Y por eso usted ha visto pastores que se suicidan, que se quitan la vida, que los agarra un desespero y tiran todo. Cristianos que se han quitado la vida, que han tomado veneno, que han vuelto al mundo, porque se quieren mover en un plano natural y no saben que hay una influencia de demonios. Y por eso usted ve muchas iglesias atacando la guerra espiritual. Hay niveles de guerra. A mí no me interesa cómo la hacen en otra parte. El caso es que nosotros creemos en la guerra espiritual. Y sabemos que hay un mundo espiritual. Y la iglesia está siendo llamada a esos niveles de guerra. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se da cuenta? Mire, esta gente está loca. La iglesia debería estar encerrada por ahí debajo de la cama como ratones. Sean prudentes. Esos son los naturales que le hablan a usted. Sean prudentes. Lo va a matar esa pandemia, lo va a matar ese virus. Sí. ¿Y dónde quedó la palabra que Jesús dijo? No tengan temor del que mata el cuerpo, porque el alma no la pueden tocar. ¿Dónde quedó eso? Por eso el miedo revela la condición espiritual de la iglesia. Una iglesia sin convicción. Una iglesia sin confianza. Una iglesia desprotegida. Por eso tenga mucho cuidado con sus pensamientos naturales. Por eso el natural no entiende cuando alguien renuncia al mundo y le entrega su vida a Cristo
y deja todo por seguir a Jesús. Está loco. ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? ¿Quién lo va a sostener? Y no cree que tiene, no, porque ellos no ven el Dios espiritual, poderoso, que tiene autoridad y poder para sostenerlo y levantarlo. Por eso cuando Moisés renunció a los deleites, a la posición que tenía en Egipto, que hubiera podido llegar a ser un faraón y tener una influencia muy fuerte allí, ¿sabe por qué no? Dice, porque él caminó viendo al invisible, porque Moisés tomó esa decisión basado en su vida espiritual, no en su vida carnal, ni en su vida natural. El natural está ciego, el espiritual sabe que hay algo espiritual que está pasando en los aires. Y por eso reitero el versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede entender. El natural no entiende lo que está pasando. El natural no entiende las decisiones que toman los hombres de Dios. El natural no entiende y no ve las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso usted hay gente que usted ve que no entiende lo espiritual. Vea, lea la Biblia, él no entiende eso. Ayude, él no entiende eso. Él no sabe qué es eso. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, discierne, porque esta palabra juzgar, acuérdense que es un diacrino. Discierne y entiende las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La iglesia espiritual tiene la mente de Cristo. Y por eso entendemos y por eso vemos. No solamente el plano físico, también vemos el plano espiritual. Entonces quiero decirte que con la mente natural no vas a ganar la batalla en este último tiempo. Con una mente carnal vas a terminar como Sansón, sin ojos y sin fuerza. Tu fuerza será reducida a nada. Tampoco somos una iglesia material. Y con esto quiero terminar. No somos una iglesia material. No somos una iglesia enfocada en las cosas materiales de este mundo. Porque nosotros sabemos que la iglesia no se va a llevar nada, absolutamente nada de esta tierra. Entendemos que las cosas materiales nos las da Dios para que las disfrutemos. Uno, para que las disfrutemos. Dos, para que seamos administradores y las cuidemos. Y tres, para que compartamos con otros. Para eso Dios nos ha dado cosas materiales, para que las compartamos y para que seamos de bendición para otros. No somos una iglesia material. Creemos que Dios da cosas materiales, sí, pero no es lo que controla o mueve a un hombre de Dios, como lo que vemos hoy en día, que ese es el engaño del último tiempo. El amor a las riquezas, el amor al dinero, es la raíz de todos los males y es la perdición, no solamente de ministerios, sino de familias, de hijos y de naciones. La opresión del trabajo excesivo y el engaño de trabajar y trabajar y no tener tiempo ni para la familia, ni para los hijos, ni para la casa, ni para Dios, ni siquiera para usted mismo. Hay gente que es del mundo y yo he hablado con ellos y me dicen, este trabajo no es un trabajo sano. Y un día hablaba con un hombre natural, pero pareciera que fuera espiritual, porque me decía, mire pastor, este trabajo que yo tengo, esto no es sano. Y yo le dije, ¿por qué no es sano? Mío, porque esto me está robando el tiempo de la familia y me está robando mi tiempo. Yo le dije, ¿cómo así? Explíqueme. Digo, porque yo hago ejercicios y yo los domingos me voy para el estadio
y necesito cuidar mi cuerpo. Él está hablando en sus términos naturales, pero con mucha coherencia. Y ese trabajo no me sirve, porque me está robando mi tiempo y el tiempo de mi familia. ¿Cuántos cristianos, y da vergüenza decirlo, vergüenza, que hoy no van a un discipulado porque no tienen tiempo, no van a un ayuno porque no tienen tiempo, no se congregaban porque no tenían tiempo, no van a una escuela a prepararse porque no tienen tiempo? Por eso le digo, no tiene excusa a partir del martes. La iglesia va a estar abierta todo el martes, todo el miércoles, mediodía el jueves, todo el viernes, sábado. Y si el domingo nos podemos reunir, les estaremos avisando. Pero da vergüenza, gente que se dice llamar cristiana y no tiene tiempo para su familia. Tengan mucho cuidado y no caigan en ese engaño del diablo. Porque mire lo que dice Lucas capítulo 8, 14. Quiero terminar. Quiero ir cerrando con esto para terminar. ¿Qué está revelando ese trabajo excesivo? Uno, que perdiste la seguridad y la confianza de que Dios es el que suple. O dos, la avaricia te tiene agarrado, el deseo de dinero. Lucas capítulo 8, 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Entonces la iglesia carnal no va a vencer. La iglesia natural menos. Y la iglesia materialista, mire dónde va a terminar. Fíjese. Lucas 8, 14. La que cayó entre espinos. ¿Usted sabe qué fue lo que cayó? La palabra de Dios, la semilla, que es la palabra de Dios. Esa palabra significa semen. Semilla viene de la palabra semen. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esos cristianos que Dios los ha llamado al ministerio, usted lo ve sin fruto, es porque andan en los afanes, buscando dinero. ¿Dónde está el dinero? Porque voy por él. No dicen, ¿dónde está la presencia de Dios? Porque voy por ella. Voy a ayunar y voy a orar. Con esto no le quiero decir, para que no me vaya a malinterpretar, que deje de trabajar. Con esto le quiero decir que le dé tiempo a Dios. Con esto le quiero decir que le saque tiempo a Dios, que le dé la prioridad que Dios se merece. Y los que son llamados al ministerio, por ahí hay un dicho popular, y lo manejan los inconversos. Y muchas veces dicen los inconversos, dicen, mire, este no necesita matarse tanto. Tiene 2, 3, 4 casas. Tiene economía. No le falta el alimento en su casa. ¿Y por qué se sigue matando? Hágase esa pregunta. ¿Por qué se sigue matando? No lo digo yo, es un dicho popular. Y lo he escuchado de inconversos. Dice, mire, ya tiene estabilidad económica y mire cómo se mata. Ah, es que es para yo no quedarme en la cara porque me aburre mucho la casa. Entonces lo espero el martes en ayuno. Lo espero el sábado, lo espero en discipulado, lo espero para que se prepare, lo espero para que se forme como un hombre de Dios. Si lo aburre mucho la casa, pues lo espero en la iglesia para que se prepare, porque hay una nación que lo está esperando. Y vuelvo y reitero, el trabajo excesivo viene de una inseguridad y del temor de qué comer, de qué beber y de qué vestir. Eso es lo que hace el trabajo excesivo. Necesito trabajar. Yo sé que hay que trabajar y hay muchas necesidades. Vuelvo y reitero, Dios va a suplir sus necesidades. Aún, claro, lógicamente a través de su trabajo. Pero si usted es un hombre espiritual, no necesita matarse mucho. Para un buen entendedor, pocas palabras. Y lo voy a reiterar otra vez. Si usted es una persona espiritual, sabe que no necesita matarse mucho. Buscar las cosas de arriba.
y no las de la tierra. Pablo dijo, con abrigo y sustento estemos contentos con esto. Pero no, quiero el celular de la última moda. Ya no quiero una casa, quiero dos. Ya tengo la dos, quiero la tercera. Y luego quiero la cuarta. Por eso estamos viendo un mundo donde no hay sino gente ambiciosa. Y la ambición y la avaricia son manifestaciones de las obras de la carne, dice Gálatas. Pero el hombre espiritual no se enreda en los negocios de la vida, sino con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y voy a terminar con esto. Personas que fueron llamadas por Dios para cosas grandes, pero lastimosamente hoy no tienen tiempo para Dios. Da tristeza. Y están enredados y agobiados y cansados en este mundo de sistema. Por eso estás cansado y por eso estás agobiado. Y por eso muchos no le encuentran razón a la vida. Vuelvo y lo repito. Personas que fueron llamadas por Dios para cosas grandes, hoy lastimosamente no tienen tiempo. Ni para formarse, ni para ir a un discipulado, ni para ayudar a otros. Yo no sé si tú vas a vencer con ese mundo carnal, material o natural. No vas a vencer. Quiero cerrar y quiero orar por ustedes. Quiero orar por la iglesia. Por eso dice que esa semilla cayó y no llevó fruto. ¿Qué fruto va a dar usted corriendo? Se mantiene cansado, se mantiene agobiado, no tiene tiempo para las cosas de Dios. ¿Qué fruto va a dar? ¿Ah? Si nosotros que estamos dedicados al mundo espiritual y medio vemos un fruto, y el fruto que damos lo damos con mucho esfuerzo, porque esto demanda mucho esfuerzo, dígame una persona que está desconectada totalmente de Dios. Dudo que hasta su alma se salve. Haga un par en su camino hoy, haga un par y tome decisión de volverse un hombre espiritual. Y con esto no le quiero decir, deje de trabajar, no. Trabaje y esfuércese y denle el tiempo que Dios se merece. Y a los que Dios ha llamado al ministerio, yo le quiero decir claramente, estamos viviendo el último tiempo. No se mate mucho, que no se va a llevar nada. No se mate mucho, que no se va a llevar nada. ¿Sabe cómo va a morir? Cansado y sin nada. Tome una decisión porque le estoy hablando a su espíritu. Voy a orar por la iglesia espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y te ruego, Señor, que levantes una iglesia espiritual para este último tiempo. Una iglesia que pueda vencer en niveles espirituales. Una iglesia, Señor, que no está enfocada en dinero, sino que entiende que los recursos son para bendecir y ayudar a los necesitados y levantar tu obra para que tu obra pueda crecer, extenderse a través de sus diezmos y ofrendas. La iglesia se pueda extender por toda la tierra. Padre, yo te doy gracias por todos los recursos del reino para la iglesia. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque entendemos que en este tiempo donde hay tanta ansiedad, donde hay tanto temor, donde hay tanta distracción, donde Sodoma y Gomorra se está multiplicando, es necesario que se levanten hombres que prediquen tu palabra con poder y autoridad. Señor, levanta la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Aquellos que están enredados en el sistema de cosas, en el sistema de pecado, que tienen una mente cerrada al mundo espiritual.
Te pido, Señor, que te reveles a ellos, que les hables y que les muestres que tú tienes un plan con ellos, que el propósito por los que tú los trajiste aquí a la tierra era para que te dedicaran tiempo a ti, Señor, para que te sirvieran, para que te amaran y para que discipularan a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor.